Son las 5:30 de la mañana en la vereda Villamarquesa, y mientras los pájaros cantan a la víspera de los primeros rayos del sol, los hermanos Palencia, Nelly de 11 años y Brian de 13 se funden en besos y abrazos de despedida con sus padres. Con tan solo una taza de café en la barriga, las botas calzadas y un morral a sus espaldas se echan a andar. Y confiados en las energías del café caliente que tomaron antes de partir, atraviesan patios vecinos, potreros y cultivos hasta quedar inmersos en la espesa selva. A paso rápido pero cuidadoso, se mueven entre trozos de árboles caídos que, dispuestos como una especie de alfombra, les indican por dónde deben pisar. Aquí, un mal paso podría dejarlos con el agua hasta el cuello. El silencio es absoluto hasta que, de repente, es interrumpido por un boom estrepitoso. Son estallidos de bombas anunciándonos que la tierra en la que estamos todavía es un territorio en conflicto. Esto es Putumayo, al sur del país, un departamento lleno de hermosos ríos, gente amable y trabajadora, pero también de petróleo, guerrilla, cultivos de coca, minas antipersona, y en medio de todo esto, estos niños que se abren paso con un solo propósito: ir a la escuela. Especial Espirri presenta Los niños no quieren guerra, los niños quieren estudiar. Un no a las balas, los fusiles y las minas. Un sí a los cuadernos, libros, lápices. Un sí a la educación para soñar. Brian, por ser el mayor y quien conoce el camino de memoria, es el guía de esta travesía por caminos ausentes de carros, policía de tránsito y cebras peatonales. Solo su instinto es la garantía de llegar a salvo al otro lado. Nelly le sigue el paso muy de cerca, siempre pendiente de que su hermano no se vaya a equivocar. Se tienen el uno al otro. Son ellos dos en contra del mundo, un mundo adverso, complejo, tirano para dos niños que solo quieren estudiar. Caminan en medio de la selva, con el peligro de ser atacados por un animal, con el peligro de encontrarse con un pervertido a la mitad del camino, con el peligro de quedar en medio de las balas de un conflicto armado que en Colombia ya lleva casi 60 años. Y que en Putumayo se vive a flor de piel desde los 80, cuando el M-19, el EPL y las FARC aparecieron. Siendo esta última la que ha permanecido atrincherada en medio de esta selva. Nosotros este camino lo recorrimos los lunes cuando empezamos clases. Siempre lo recorremos solos. Entonces nos toca caminar solos. Como ya estamos enseñados al barro, pues ya un año por acá. De tanto andar, la humedad de la selva ya les empieza a pasar factura. Sus pasos son cada vez más lentos y el sudor les hace más pesada la ropa. Qué aburrimiento también. Sin embargo, como si se tratara de una penitencia, a su viacrucis de principio de semana le queda una estación más antes de llegar a la meta. Sí, mira, viene el bote. Perfecto. Ah, sí. Ay, perfecto. Y se la línea. Y el río está rebotadísimo. Qué miedo. Nos salvamos, ¿no? Como si no bastara la hora y 45 minutos de caminata, a Brian y a Nelly también les toca navegar por el río. El bote escolar, repleto de niños caminantes de otros pueblos mucho más lejanos, los recoge. Río arriba por el Cumbey, la brisa cae sobre sus cuerpos como un bálsamo liberador. Ya no tienen que caminar, solo 20 minutos los separa de la libertad, un puerto sin puerto, sobre el que se abalanzan a toda prisa los viajeros, incluidos los protagonistas de esta historia. Todos quieren llegar a tiempo, pero antes es necesaria una parada en el restaurante escolar para recargar energías con una arepa y un vaso de chocolate caliente, hecho por la manipuladora de alimentos, quien cuenta las últimas noticias de los bombazos de la madrugada. Pero no debe haber muertos porque yo había pasado ahorita, pero bueno. Sí. Claro, cuando hay muertos así, pasa la luz. Las estruendosas detonaciones parecen no asustar a nadie en la región y cada quien sigue su vida sin que la cercanía del conflicto lo afecte. Nosotros vamos para el internado a aliviarnos y salir y tal vez todo esto
siempre llegamos un poco tarde los lunes. A Brian y a Nelly, lo que en ese momento los afana es llegar a tiempo a la escuela. Tienen un horario que cumplir y la hora de entrada es muy estricta. A las 7:30, pero los lunes siempre a los internos nos dejan llegar tarde. A las 8:30. La escuela de Nelly y Brian queda a 23 kilómetros de distancia de Puerto Asís, en el corregimiento de La Libertad. Para llegar allí desde la cabecera municipal, toca atravesar el río Putumayo en ferry y conducir 1 hora por una carretera destapada, la misma por donde todos los días transita una romería de carrotanques llenos del crudo que se extrae de los pozos petroleros, cada vez más frecuentes en los paisajes del Putumayo. Allí estudian 247 niños y de lunes a viernes, en la casa de 73 estudiantes de 11 veredas lejanas, cuyo colegio más cercano es este, la institución educativa La Libertad, una escuela que, además de ser su fuente de conocimiento, su ventana al mundo más allá del campo, es también el techo que los abriga de la noche y el frío durante la semana, aunque La Libertad también es un internado. Al colegio llego a las 7, pero como los lunes siempre a nosotros los internos nos dejan llegar tarde porque saben que por algo somos internos, porque vivimos lejos y nos toca hacer un recorrido largo. Me quedo toda la semana aquí en el internado y solo los viernes voy para mi casa y regreso otra vez el lunes y así todo el año, al menos de que sea festivo algunos días. A espaldas del país de las chuzadas, de campañas electorales populares más por sus escándalos que por sus propuestas, de una justicia muchas veces indulgente con los criminales de cuello blanco y de un territorio históricamente dominado por una guerrilla que terminó dedicándose al narcotráfico y el secuestro, silenciosamente se fue materializando un plan para garantizar educación y protección a las nuevas generaciones de los hombres y mujeres de estas tierras, tantas veces golpeadas por la violencia, eternamente olvidadas por el Estado. ¿Bajo qué aspecto nace el internado? O sea, él nace por la necesidad de que el estudiante que viven en unas distancias muy considerables, que definitivamente les queda difícil ir durante el día, ir y volver, entonces se creó esta permanencia del internado. Pero esta no solo es la historia de Nelly, Brian y sus compañeros del Colegio de La Libertad, también es la de Manuel Ortega y Tatiana Landazuri, y los estudiantes del internado San Luis, y la de Lady Rivera y Neider Olmos, y los estudiantes del internado Las Perlas. Yo primero me venía todos los días a caballo y ahorita me quedé internado. Vivo adentro más o menos 3 horas y estoy aquí porque me interesa mucho estudiar. En todo el departamento del Putumayo existen 66 internados que albergan a 3.369 niños que por las dificultades del terreno no pueden regresar a sus casas desde las escuelas todos los días. Son hijos de padres y madres campesinos que han decidido dejarlos al cuidado de la escuela, sacrificando esta etapa tan importante en la vida del niño, que es la del crecer al lado de sus padres, solo porque quieren para ellos un futuro mejor y tampoco tienen más alternativas. El motivo es porque, en primer lugar, está muy lejos. En segundo, porque por acá llueve mucho. Entonces dejemos internarlos y también porque por acá no hay la facilidad de tener una biblioteca, entonces allá sí en el internado sí la tiene para hacer las tareas. También para el internet, por lo menos necesitan algo de internet. Ellos allá pagan sus 300 o 500 pesos y hacen sus tareas más por internet. Y pues, o sea, les va más bien estar allá y están más seguros que ellos estar tramitándose todos los días por el camino. ¿Cómo viven estos niños? ¿Están los internados en las condiciones óptimas para hacer, llamémoslo así, sus casas sustitutas? A mí lo que no me gusta es que cuando llueve, se entra el agua, todo esto se inunda y uno se moja los zapatos, las medias se le entran de barro. Y también la pared que que se cae, uno la toca y parece gelatina, se mueve para allá y para acá. La privacidad pues es algo que no existe aquí. Hay compañeras que dormimos en de 2 y el camarote siempre viene como para una sola persona. Aquí es muy estrecho y pues mucho calor. Quiero que hubiera un ventilador porque hace mucha calor aquí. Entre la lluvia, la privacidad y el calor están las preocupaciones de estos pequeños, que es evidente, viven bajo un techo con una infraestructura precaria.
están en una edad en la que merecen ser cuidados y protegidos, pero también en un momento en el que los cuidados y la protección son puestos a prueba por unas instituciones que parecen no saber cómo se las arreglan los rectores y maestros para mantener felices a estos pequeños de padres ausentes. El Ministerio de Educación, pues las políticas son muy cerradas. Entonces, cerradas en el sentido de que una política que se diseña en escritorio es muy diferente en su aplicabilidad a la que se vive por acá en la realidad. Porque aquí los mínimos elementos que tenemos es un pupitre, un libro ya desactualizado, no tenemos tecnología, no hay computadores, no hay incluso ni energía. Tú puedes ver, ahí hay unas instalaciones hace 5 o 6 años, pero no tenemos la planta y no nos llega la interconexión nacional. Es un problema muy grave, muy delicado. Sumadas a las dificultades de acceso, es evidente lo que los rectores ponen de manifiesto. Salta a la luz que la infraestructura es uno de los inconvenientes más graves en estos internados. Lejos están de ser las casas de pasillos extensos, jardines inmaculados y habitaciones espaciosas. En La Libertad, San Luis y Las Perlas, los salones de clase dejaron de tener pupitre y tablero para albergar camas, y sobre ellas descansan los sueños de estos niños que quieren algún día ser grandes profesionales. Mi cama, la de ¿La de arriba o la de abajo? la de arriba, la que tiene la sábana azul. Esta de aquí, la que está en el tendido y no arriba. Esa es mi cama. Y mis cosas personales que están allá, pues. Manuel apenas lleva 5 meses estudiando en San Luis, donde la mayoría de los estudiantes son afrodescendientes y a los que, como a Nelly y a Brian, también les toca navegar por el río para llegar a la escuela. A falta de espacio para acomodar a los niños, el rector de la institución no tuvo más remedio que acondicionar el espacio más amplio que tenía para convertirlo en internado. Este no es el internado, en realidad este es el laboratorio. Pues estamos durmiendo aquí porque el verdadero internado estaba de tabla y ya es más pequeño. Esa casa es una casa de familia, nos tocó adaptarla, no son las mejores condiciones. Los niños están prácticamente hacinados, no tenemos una unidad sanitaria para eso, la cocina está pegada a las habitaciones, esa cocina está casi que se nos cae también por la madera está en malas condiciones. Estamos viviendo en una casa de familia que no tiene las mejores condiciones. Tatiana también estudia en San Luis y para ella, como para sus compañeras, algo tan simple como tomar un baño es otro de los tantos obstáculos que deben sortear a diario. Nosotros nos venimos a bañar acá al Chuquio porque no tenemos un baño, una ducha para nosotros podernos bañar. Y aquí es muy incómodo porque puede pasar el vecino que vive acá y nos puede ver esto, y además este lago no es de nosotras. Y es que el paseo al río, toda una aventura para cualquier niño, es para estos estudiantes una más de las rutinas que deben cumplir. Allí no solo nadan y se divierten tirándose de la rama de los árboles. El Cumbey, por ejemplo, el río que lleva de regreso a casa a Nelly y a Brian todos los viernes, es el centro de diversión y de labores para los internos de La Libertad. Nosotros fuimos, yo empecé a lavar mi ropa que había ensuciado el uniforme hoy, la que traje por la mañana, la lavé y después me bañé, no me quería salir. Después de la jornada escolar, la recompensa a un día de larga caminata y 6 horas de clase es darse un baño en uno de los tantos brazos del río Putumayo. Siempre bajo el ojo vigilante de los cuidadores que los acompañan cuando las clases culminan. Los profesores se marchan y quedan completamente solos. Hidalba fue estudiante de este colegio y hoy es quien, durante las tardes y noches que los niños permanecen en el internado, se encarga de que estén seguros. En el internado Las Perlas es doña Olga quien tiene esa función. A la 1:30 dentro a trabajar con ellos, al otro día a las 7:30 nos vamos a jabonar, después de eso ya a las 8 los entrego al colegio para que ellos vayan a estudiar. Sin embargo, lo que diferencia a estas dos mujeres son las razones por las cuales están allí. Que el internado no solamente sea un espacio de solo venir, comer y dormir, sino que nos permita transformarnos también, como desarrollar pensamiento crítico, habilidades para la vida, tener diferentes proyecciones y miradas a un proyecto de vida, cumplir metas, sueños.
Mientras Olga pone todo de su parte para que los niños duerman seguros y no cometan actos de indisciplina, Hidalba, además de seguros, hace que los chicos a su cargo ocupen su tiempo libre en actividades que los ayuden a edificar su proyecto de vida desde pequeños. Muchachos, en ocasiones nosotros nos dejamos llevar por la publicidad, ¿no? ¿Por qué la diferencia entre las funciones de estas dos mujeres si finalmente tienen como objetivo cuidar a los niños? Pues bien, la diferencia se debe, dicen los que saben, a la falta de políticas destinadas a reglamentar y regular la manera en que deben funcionar los internados. Nosotros necesitamos que el Estado pues, revise la política de los internados, se fijen algunos criterios mínimos y se ubique el personal que se requiere para atender a estos niños. Si el profesor está a las 6 horas, otras 6 horas el niño está solo prácticamente. Entonces eso va a crear otro problema, la parte afectiva, la emotividad del niño y de pronto también vendrá aquí por estar nomás. Es que no es lo mismo proveer de docentes, restaurante escolar y rector a una escuela que dotar a una institución que además de enseñanza tiene que proveer de un techo digno a quienes estudian allí. Se necesitan más que libros, computadores y tabletas en estos colegios. Debemos tener un director de internos que esté pendiente de los niños, una manipuladora de alimentos. De hecho, por la cantidad de alumnos deben ser 2 personas y también alguien que nos ayude en la parte psicoorientadora, un psicólogo que esté pendiente de ellos, porque como decía anteriormente, hay niños que vienen con demasiados problemas de la casa, maltrato, diferentes cosas, y acá nosotros tenemos que enfrentar todos esos casos. Una alternativa es la que ofrece Mercy Corps, una agencia de cooperación internacional con presencia en el Putumayo y que hoy se ocupa de que cuidadores como Hidalba no solo estén en los internados La Libertad y San Luis, sino en otros 10 ubicados en Puerto Asís, Villagarzón y Mocoa. Mercy hace un acompañamiento comunitario con el colegio, con el ICBF, seleccionan un líder comunitario que es una persona positiva, una persona que tiene una buena imagen frente a la comunidad y se empieza un proceso de formación y capacitación profunda en temas de derechos de infancia, en temas psicosociales, en temas educativos, en temas lúdicos y fundamental el tema del yoga. ¿Eso qué hace? Que el niño cuente con un apoyo, un acompañamiento permanente, protección. Para nosotros protección es afecto, para nosotros protección es amor, para nosotros protección es respeto. Como ocurre en tantas regiones apartadas de Colombia, como La Guajira, Chocó y Amazonas, la educación en Putumayo ha sido una de las asignaturas pendientes de alcaldes, gobernadores, presidentes, etcétera, etcétera. Vemos que tenemos más o menos un promedio de 65 internados, de los cuales tienen todos una cantidad de situaciones precarias en el tema de infraestructura, de agua potable, de instrumentos o mesas para que puedan recibir sus clases. Afortunadamente hay unos proyectos que se desarrollan con Mercy Corps, donde tenemos de los 65 internados, 12 que son monitoreados, los cuales tienen una asistencia mucho más especializada. No obstante, se requiere, digamos, que todos los internados tengan la posibilidad de generar psicólogos o profesionales que puedan capacitar a estos muchachos, porque van a ser necesariamente pues, el futuro del departamento de Putumayo. Hoy que se habla del Pacto por la Educación, de la necesidad de replantear la manera en que se está formando a la futura fuerza trabajadora de este país, cerca de 10 millones de niños y jóvenes que estudian en las escuelas públicas y privadas, y que se cuestiona, como siempre se ha hecho, la distancia abrumadora que existe entre Colombia de las ciudades y la Colombia rural, hablar de internados también debe ser uno de los puntos de discusión en la agenda. Uno se pregunta cómo Colombia puede tener un sistema de información totalmente sofisticado para saber dónde hay un laboratorio de coca, ¿sí? Y no existen sistemas de información para saber dónde están ubicados estos internados y qué responsabilidades hay sobre ellos. No se trata solamente de los niños del Putumayo que deben caminar horas en medio de la selva y navegar por río para ir a la escuela. Tenemos más de 400 internados, especialmente en esas zonas como los territorios nacionales, y esos internados en total atienden alrededor de unos 45.000, 47.000 niños. Pero que el Ministerio de Educación hable abiertamente del número de niños que estudian bajo esta modalidad no es suficiente. Según la representante Ángela María Robledo, su responsabilidad no está definida. Lo que nosotros hemos sabido es que en algunos casos los manejan las comunidades, en algunos casos el Ministerio de Educación, pero no hay mucha claridad sobre la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación sobre estos internados, y en otros pues ya vemos alianzas con organizaciones internacionales o empresas
de economía mixta como Ecopetrol han empezado a asumir esa responsabilidad. Entre tanto, desde esa cartera ya se empezaron a hacer los primeros esfuerzos para darle a estos niños la oportunidad de una educación digna. Nosotros lo que hemos hecho es un diagnóstico con aliados muy importantes como UNICEF, por ejemplo, y ya estamos trabajando con base en ese diagnóstico, estamos trabajando una política nacional de internados, que sea, digamos, el eje orientador para que todo, digamos, marche conforme a esas necesidades de esos internados. Pero como dicen estos docentes, mientras las políticas llegan, las necesidades no dan espera. En Las Perlas, por ejemplo, colmar la sed y el hambre de los internos, según las cuentas del rector, tiene en negativo las finanzas de la institución. La verdad es que los recursos que asigna el Estado en este momento, para este año precisamente son muy bajos. Imagínese usted, para 100 niños que atiendo, nos asignan inicialmente 35 millones de pesos, no alcanzan. Nosotros el promedio al año son más de 100 millones de pesos. Entonces quiere decir que estamos cubriendo apenas el 30% para el cumplimiento en términos de la norma. Aunque recibe dinero del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación Departamental y del ICBF, dice que nunca hay un peso de sobra. Aquí lo que teníamos que hacer era revisar los costos que tiene un internado a plata real. Un kilo, por ejemplo, de arroz en Mocoa te cuesta 2.300 pesos de calidad. Hoy un kilo de arroz aquí te está costando 3.300 pesos, hay un desfase. Y no hay pues un estudio técnico que nos diga realmente cuánto le cuesta un desayuno, un almuerzo y una cena a un niño interno. Algo similar sucede en La Libertad, donde pese a las dificultades siempre hay un plato de comida caliente para cada niño. Nosotros al iniciar el año escolar, la duda de los padres de familia y de los estudiantes es con referencia a que cómo vamos a iniciar, porque los recursos tanto para transporte y para internado no llegan en los momentos en que se necesitan. Entonces la institución lo que ha hecho es más bien tener un ahorro, provisionarnos para que por lo menos los 3 primeros meses o 2 primeros meses los estudiantes tengan la alimentación. ¿Cuánto realmente invierten las instituciones por cada niño interno en el Putumayo? La decisión del Ministerio de Educación Nacional fue reconocerle un 20% adicional a la tipología que paga por niño, por estudiantes. La tipología es, digamos, el per cápita que el Ministerio reconoce para hacerle los giros a los entes territoriales. Entonces, si normalmente estamos pagando 2 millones de pesos por un niño, pagamos entonces un 20% adicional si ese niño está en un internado. O sea, pagaríamos estamos pagando 2.400.000 niños. Pero hablando de los niños de Putumayo, digamos que el ejemplo no aplica exactamente, porque lo que recibe este departamento por parte del Ministerio es diferente. Desde el año 2012 empezaron a asignarse recursos. Que este año hayan más de 1.200 millones de pesos para apoyar a los internados no es un recurso suficiente, pero sí es muy importante que contribuye para que los niños y niñas puedan tener lo necesario en los sitios donde están viviendo. 1.200 millones anuales para 3.365 internos en un territorio de donde sale petróleo y agua, casi con solo hacer un pequeño hueco en la tierra. Si sacamos cuentas, pareciera ser muy poco, ¿no? Repartir los 1.200 millones en los niños que hay, les aparece como 1.600 o 1.800 pesos diarios. Entonces es muy poquito. Ahí hay una deuda muy grande que está por resolverse. ¿Vamos? Ellos son estudiantes del Colegio Cafán Bellavista de Bogotá. Ensayan una de las tantas piezas que han aprendido como integrantes de la Orquesta Sinfónica de su colegio. Son más de 250 estudiantes los que la conforman y entre ellos están Luis Fernando Cardoso, el percusionista estrella del grupo y quien encontró en la música el proyecto de vida sobre el cual le gustaría edificar su futuro. Mi meta es entrar a la universidad y ya empezar la carrera como tal de música, percusión y de pronto un poco de dirección y composición. Contrario a Nelly y a Brian, su recorrido hasta el colegio solo demora 5 minutos.
Él es uno de los 40.000 estudiantes de los 25 colegios en concesión de Bogotá, colegios públicos que son operados por empresas privadas con el dinero del distrito, que han funcionado en las zonas deprimidas de la ciudad por casi 15 años. Pero no solo 5 minutos de camino al colegio los separa de los niños del Putumayo, también los casi 2 millones de pesos que paga la Secretaría de Educación cada año para garantizarle una educación de calidad gratuita y una infraestructura del primer nivel que no tiene nada que envidiarle a la de un colegio privado. Luis Fernando vive en Patio Bonito, un barrio del suroccidente de la capital, y como todos los colegios en concesión, una de las condiciones para poder estudiar en Cafán Bellavista es no vivir a más de 1 kilómetro de distancia. Él ha vivido sus 16 años en la misma casa y estudiado siempre en el mismo colegio. Su jornada escolar lo ocupa todo el día, así que su escuela es prácticamente su segunda casa. Mi jornada en este colegio es, pues principalmente es desde las 7 hasta las 3 de la tarde, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Pero como estoy en el proyecto Tocar y Luchar, entonces me quedo hasta las 6:30. Tocar y Luchar es el programa al cual hoy le debe todos sus conocimientos musicales y el plan de vida que quiere seguir después de su grado de bachiller en diciembre. Da una oportunidad seria, responsable y de crecimiento personal a los niños y a los jóvenes en su tiempo libre para que aprovechen estos tiempos en una actividad placentera. Mucho se ha hablado a lo largo de este año sobre la continuidad de este modelo de tercerización de la educación por cuenta de que en diciembre se terminan los contratos de las concesiones con el distrito. Por un lado, los padres de familia quieren que sus hijos sigan estudiando en los colegios tal como funciona. Yo conozco el modelo de concesión hace 12 años y entonces yo digo, ¿qué nos va a ofrecer el distrito? ¿Con qué horarios vamos a seguir contando? La calidad de educación que nos brinda el concesionario va a ser el mismo que nos va a brindar el distrito. Por el otro, la Personería de Bogotá presiona para que se tome una decisión rápida. Lo más importante es que la administración le diga con claridad a los padres de familia cómo, cuándo y cuáles son las razones, o sea, que las razones sean públicas, porque a eso también decían los padres de familia, ellos tienen derecho a conocer las razones, los argumentos de fondo de la administración para tomar una decisión en el sentido que sea. Mientras tanto, la Contraloría advierte al alcalde Gustavo Petro sobre el detrimento patrimonial de no continuar con las concesiones. Las cuentas de la Contraloría apuntan a señalar de dónde saldrán los recursos para que un alumno que en el caso que se asume por concesión aproximadamente los costos que tiene la Contraloría es de 1.904.000 pesos anuales y que en un colegio de concesión, de acuerdo a los 34 componentes de la canasta educativa que ha evaluado la Contraloría, el alumno en un colegio de la Secretaría de Educación sería de 3.922.000 pesos aproximadamente. Finalmente, la respuesta por parte del secretario de Educación llegó luego de una serie de estudios que determinó que el modelo sigue, pero no para los 25 colegios. Los colegios que hayan hecho un trabajo excepcionalmente bueno, es decir, los colegios que realmente lo hacen mejor que el promedio de los colegios públicos operados por el distrito, que si nosotros llegáramos a asumirlos no podríamos garantizar inmediatamente una prestación del servicio con el mismo nivel que tienen hoy en día con el operador privado. Esos colegios tienen dos posibilidades. Unos de ellos, según nuestra evaluación, la mayoría de los 25, extenderíamos su contrato con el mismo operador que viene trabajando con ellos. Otros de ellos, que no están entre los mejores, es decir, son buenos, pero no son excepcionalmente buenos, lo que podemos hacer es pedirle a ese operador privado que continúe con nosotros unos 2 o 3 años más, pero en un proceso de acompañamiento para que el distrito pueda asumirlos en el mediano plazo, y unos pocos que realmente la evaluación dice que no lo hacen mejor que los distritales, que incluso los colegios distritales lo podrían hacer mejor que ellos, los retomaríamos para el manejo del gobierno desde enero de 2015.
Mientras en Bogotá la discusión por garantizarle a Luis Fernando una educación de calidad se da desde lo institucional, la de los internados marcha silenciosa lejos de los reflectores de la prensa y de la campaña electoral. Una realidad más aplastante cuando comprobamos que la guerra es el referente de los niños que viven en la zona rural de este departamento. Trazos de colores de sus experiencias de infancia que parecen más escenarios de terror, pero que son una prueba devastadora de lo que significa crecer en el conflicto. Enfrentamientos entre la guerrilla y la fuerza pública, el secuestro, el asesinato por sospecha, territorios completamente minados, el paraíso cooptado por la violencia. Trazos inocentes que evidencian que a falta de una escuela o un internado, probablemente estos niños terminarían en el camino de las armas. Los niños duermen en medio de ese conflicto. ¿Y qué les ofrece ese internado? Los internados no tienen luz, no tienen acueducto, no tienen ducha, no tienen una nutrición balanceada, no tienen un apoyo, un acompañamiento permanente. Nosotros con la comunidad estamos creando factores protectores que permitan que esos niños, a pesar de ese entorno en el que viven, puedan enfrentarlo de una manera diferente. Que los niños no sientan que están abandonados en medio de la selva. Son estos pequeños quienes viven el verdadero conflicto en carne propia. Ha habido enfrentamientos entre la guerrilla, el ejército, en fin, y hemos sido, pues, estamos en medio del conflicto. Ha habido dos situaciones muy incómodas, hasta 3 horas boca abajo, sufriendo, mejor dicho, las situaciones de nervios y niños que se nos han desmayado, niñas que tienen show frente al sonido de las balas. Pero no solo está el peligro de que puedan quedar en medio de un intercambio de disparos. Hemos tenido una problemática que por fortuna se vio más en 2013, en 2014 no ha sido tan evidente con el respecto de las minas antipersonas, donde el año pasado hubo más o menos unos 43 informes de personas mutiladas por esta situación. Entonces el conflicto necesariamente tiene pues al departamento del Putumayo abocado a una cantidad de situaciones y es la misma política que es la que se quiere implementar para acabar todo eso. También los amenaza el reclutamiento para engrosar las filas de la guerrilla. El reclutamiento es un camino y todo lo que te ofrecen como oferta de estar en la guerra. Los raspachines es la resolución de la comida día a día para una familia, ¿sí? Entonces, el que no exista educación para mí es que no existe una oferta de humanización, de socialización, de proyecto de vida para estos niños en estos territorios de guerra. Entre 1999 y el 2013, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atendió a 5.417 niños y adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales, y el 60% de ellos fueron reclutados por las FARC. Por eso la respuesta para no empuñar un arma es empuñar un lápiz y atesorar sueños que algún día puedan materializar. Mi sueño siempre he querido ser abogada. Quiero ser uno de esos artistas de dibujo. Pues yo cuando sea grande quiero ser enfermera. Me gustaría mucho ser como maestro o algo así. Son los sueños que se pueden convertir en certezas si se empiezan a ejecutar acciones, pero ya. Lo más importante es llegar y a medida que se llega se puede ir construyendo. Nosotros llevamos 4 años interviniendo los mismos internados. Eso quiere decir que un niño de un internado ya tiene 4 años de proceso. Entonces nosotros tenemos la garantía de que estos niños tienen un 60-70% de posibilidades de un buen proyecto de vida. No importa por dónde se empiece, siempre y cuando el primer paso esté dado. Ese es el mensaje de esta mujer que ha comprendido la importancia que tiene un espacio protector lleno de amor y de actividades para el aprovechamiento del tiempo libre en la vida de estos pequeños caminantes del Putumayo. Niños que necesitan saber que son importantes, que pueden ser líderes, que su voz sí es escuchada, que los sacrificios que hacen hoy por ir a la escuela serán recompensados con la satisfacción de poder escoger qué hacer en la vida adulta. Pero ese abanico de posibilidades tiene que venir apalancado por unas políticas de Estado hechas desde el terreno y no desde los territorios de la fría y lejana capital. Obras son amores, dice el refrán. Entonces, que en Colombia haya más amor para que Manuel, Brian, Nelly caminen menos y estudien más.